A lo largo de todo este tiempo, estos dos personajes que son los dos testigos han sido identificados de muchas maneras, de múltiples maneras. Número uno, como los judíos creyentes que forman la iglesia, tanto judíos como gentiles. Otra interpretación que le dieron es que era el apóstol Pablo a los gentiles y el apóstol Pedro a los judíos. Para otros escritores judíos representan a los dos Mesías. Sí, a dos Mesías. Los judíos esperan a dos Mesías. Así de pervertido está su evangelio. Ellos esperan al Mesías ben José y al Mesías ben David. Otra interpretación es la reaparición de Enoc y de Elías, ya que ellos no han visto la muerte física como la conocemos. La aparición física de Moisés y Elías es otra interpretación que se le ha dado a estos dos personajes llamados los dos testigos. Y una sexta interpretación que podríamos decir es aquella que es una representación de la ley y con su representante Moisés, y una representación de los profetas con su representante Elías. Debido al tiempo, para hacer este programa corto, los puntos que creo yo más fuertes, los que tienen más consenso, son el 5, que es una aparición física de Moisés y Elías, y el punto número 6, que es una representación de la ley y los profetas. Y me parece que la gran mayoría va a concordar conmigo. Creo que son las más populares estas dos. Y la creencia popular, el grupo mayoritario, cree que Moisés y Elías regresarán físicamente para desarrollar un ministerio ahí en Jerusalén, en un futuro. En lo personal, no creo que la Escritura nos enseñe tal cosa como una venida física de Elías y de Moisés. Creo que es una representación de la ley y los profetas. No es que vayan a reaparecer físicamente estos dos personajes, sino que Elías y Moisés son figuras o son un sinónimo que representan la ley y los profetas dentro del pensamiento judío en el primer siglo. Por lo tanto, los dos testigos es la ley de los profetas que acusan a esta ciudad de Jerusalén por haberse convertido en Sodoma y Egipto. Me corresponde ahora, a lo largo de lo que nos queda del programa, probar con las escrituras y exponer las evidencias bíblicas con el debido sustento teológico. Vamos al primer punto. ¿Qué vamos a tocar este primer punto? Vamos a comenzar contestando una pregunta básica. ¿Por qué dos testigos? ¿Por qué dos? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 12 testigos como los 12 apóstoles o como las 12 tribus de Israel? Para responder bíblicamente a la pregunta, vamos a ir a las escrituras del Antiguo Testamento y vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 17 versículo 6, y dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiera de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. En el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 19 versículo 15, dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se tendrá la acusación. Si recordamos el episodio del falso juicio que pasó nuestro Señor Jesucristo en el Sanedrín, con estos dos falsos testigos que habían contratado, vamos a leerlo en Mateo capítulo 26, versículos 59 y 60. Dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testigos contra Jesús para entregarle a muerte, y no los hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron, ¿cuántos? 2 testigos. Entonces ellos estaban cumpliendo con la ley. ¿Quién es ellos? El Sanedrín, los judíos, el liderato judío. Vamos a ir al segundo punto, ya que el primer punto era contestar por qué eran 2 testigos. Bueno, 2 era porque el libro de Deuteronomio, o sea, su Torá,
establecía que para haber una acusación formal tenía que ser a través de 2 testigos. Vamos al segundo punto y vamos a seguir contestando una pregunta. ¿Por qué los judíos en el primer siglo esperaban el regreso de Moisés y Elías? Al inicio del ministerio de Juan el Bautista, se acercaron fariseos para hacerle preguntas a Juan el Bautista. Y noten, hermanos, noten y fíjense cuáles son estas preguntas. Presta atención. Vamos a comenzar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 21 al 24. Abra conmigo la Biblia, lea la Biblia, estudie la Biblia. Yo no estoy citando ni tampoco voy a citar ningún otro libro de mi autor preferido, de su autor preferido. Acá estamos citando las Escrituras en su contexto, interpretando las Escrituras con las Escrituras. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 21 al 24. Y le preguntaron, ¿a quién? A Juan el Bautista. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Presta atención. Dijo Juan el Bautista, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo Juan el Bautista, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y acá Juan el Bautista está citando el capítulo 40, versículo 3. Y esta profecía es donde nace la expectativa de un precursor del Señor, o sea, del Curios de Jehová. Y termina el texto diciendo, el versículo 24 dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Pregunta, ¿por qué le preguntaron a Juan el Bautista si era Elías o Moisés? De repente usted me preguntará en qué momento le preguntaron que era Moisés. Sí le preguntaron que era Elías, pero en la segunda pregunta le dijeron si era el profeta. Porque usted, hermano Marcelo, dice que es Moisés. Bueno, creo que usted no lo ve, pero ese profeta que le dicen, usted es el profeta, ese es Moisés. Y lo vamos a ver en la Escritura. La pregunta que le hicieron fue clara, Moisés y Elías. No le preguntaron, ¿eres tú Isaías o eres tú Jeremías? ¿Eres tú Ezequiel? No, no le preguntaron por ello, le preguntaron por Elías y le preguntaron por el profeta. Y ese profeta era Moisés. Porque estas dos, o sea, Moisés y Elías, eran dos figuras que según las profecías antiguo testamentarias y su interpretación debían aparecer antes del reino mesiánico. ¿Cuáles son estas profecías antiguo testamentarias que daban la expectativa o que creaban la expectativa de Moisés y Elías? Vamos a el libro de Deuteronomio. Estábamos en Deuteronomio, nos quedamos ahí, capítulo 18, versículo 15. Profeta del medio de ti, de tus hermanos, significa de los judíos, de la tribu de Judá, como yo. ¿Quién está hablando en Deuteronomio capítulo 18? Moisés. Como yo, como Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces Dios promete un profeta como Moisés, porque Moisés, recuerden hermano, es un tipo de Cristo, sacando al pueblo de la esclavitud de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, llevarlo al descanso. Hebreos 4. Ahora, Malaquías capítulo 4, versículo 5 dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Seguramente te estarás preguntando ahora que yo todavía no he dado ningún tipo de evidencia o sustento que pruebe que Moisés y Elías no van a venir físicamente, sino que va a ser una representación de estos dos personajes, un simbolismo de la ley y de los profetas. Y eso es una pregunta muy, muy buena y muy válida, y nos da pie para entrar al tercer punto. ¿Se cumplieron estas profecías? La profecía de Deuteronomio 18:15, que Dios iba a levantar a un profeta como Moisés y que a él iban a escuchar. Y la segunda profecía de Malaquías capítulo 4, versículo 5, en la cual dice que iba a venir Elías antes del día terrible de Jehová. Pregunta, ¿estas dos profecías se cumplieron? Vamos a ir al Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 22. Dice,
Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos, o sea que vendría de la tribu de Judá, como a mí. A él oiréis todas las cosas que os hable. Aquí el apóstol Pedro, está citando nuevamente Deuteronomio 18:15 y está testificando ¿de quién? De Cristo. Se está testificando de Cristo, de que Jesucristo es el cumplimiento de la profecía sobre el profeta que Dios iba a levantar. Ahora, no solo tenemos el testimonio en Hechos capítulo 3 del apóstol Pedro, sino que también tenemos el testimonio de Esteban. Y Esteban, el primer mártir, se acordarán, testifica que esa profecía acerca del profeta se cumplió en Cristo. Vamos al capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 37. Dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Esteban está testificando nuevamente de Cristo, al igual que Pedro. Ambos, Pedro y Esteban, concuerdan que esa profecía de Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo 15, tuvo su cumplimiento en la persona de Jesucristo. Ustedes tienen que leer todo el capítulo 7 para que ustedes puedan entrar en el contexto inmediato y leer la perícopa completa, y se van a dar cuenta de que está hablando de Jesucristo. ¿Dónde está el cumplimiento de la profecía en Malaquías 4:5 en relación a Elías? La primera profecía de Moisés ya se cumplió. ¿En quién? En la persona de Cristo. La segunda profecía es de Malaquías 4:5 con relación a Elías. ¿Se cumplió o no? Vamos a las escrituras. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 13 y versículo 14. Porque todos los profetas y la ley, observen, hermano, observen que está citando nuevamente a la ley y a los profetas como testigos, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Y si queréis recibirlo, hermano, lea conmigo: él es el ¿quién? Es el Elías que había de venir. Está citando la profecía de Malaquías capítulo 4, versículo 5. Y hermano, no me busque algún tipo de excusas, porque el único pasaje en todo el Antiguo Testamento que habla de una venida o que vendría Elías es Malaquías 4, versículo 5. Antes del profeta Malaquías, ningún profeta dice vendrá Elías, ninguno. Isaías no lo dice, Jeremías no lo dice, Ezequiel no lo dice, Daniel no lo dice que iba a venir el Elías. Habla del plan de redención y de la persona de Cristo. Zacarías tampoco lo dice, Oseas no lo dice. ¿Por qué estoy citando Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías y Oseas? Porque son todos los libros inmediatos al Apocalipsis. Apocalipsis cita muchísimo estos tipos de libros, estos libros específicamente, y todos hablan de un Mesías y de su reino, hablan de un nuevo pacto, hablan del remanente, etcétera, pero ninguno anuncia el regreso de Elías. La única profecía es Malaquías 4:5, y dice el Señor Jesucristo que esa profecía ya se cumplió en la persona de Juan el Bautista. No estoy haciendo ningún tipo de malabares, estoy citando la Escritura en su contexto. Y estoy interpretando la Escritura del Antiguo Testamento con la Escritura del Nuevo Testamento. El último profeta del Antiguo Testamento concluye con esta profecía, el Antiguo Testamento concluye con esta profecía, y prácticamente esta es la última, digamos, profecía del Antiguo Testamento. Cierra el Antiguo Testamento con esta profecía. Después vienen esos 400 años de silencio profético, en los cuales en ese periodo de 400 años de silencio se escribió el libro de Jubileos, se escribió el libro de Primera y Segunda de Macabeos. ¿Por qué? Porque ese tiempo de intertestamentario estuvo la rebelión macabea con Matatías, etc. Entonces, cuando comienza el Nuevo Testamento, esta expectativa de esta profecía de Malaquías estaba muy viva, porque así había cerrado el Antiguo Testamento, pasa el periodo intertestamentario, llega el Nuevo Testamento, llegan los Evangelios después de 400 años, y esta expectativa estaba muy viva, estaba ahí, latente. Entonces no es casualidad que los sacerdotes le vayan a preguntar a Juan el Bautista si era Elías o era el profeta.
No es casualidad, hermano, es por algo. Es por ello que los escribas enseñaban que primero debía venir Elías, según la profecía de Malaquías, y luego iba a venir el profeta, que era Deuteronomio 18:15. ¿Y quién dice esto? Lo dice el propio Señor Jesucristo. Leamos Mateo capítulo 17. Estábamos en el capítulo 11, vamos al capítulo 17, versículo 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron, para darle un poco de contexto, Jesús está descendiendo del monte donde se transfiguró, aparecen Moisés y Elías, etcétera. Entonces vienen descendiendo, baja Jesús con sus 3 discípulos que había escogido, Pedro, Jacobo y Juan, y uno le pregunta, la escritura no dice cuál, dice entonces sus discípulos le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Los escribas enseñaban de que él iba a venir porque por la profecía de Malaquías 4, versículo 5. ¿Qué responde nuestro Señor Jesucristo? Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías, ¿qué? Ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿De quién es ellos? Del liderato judío. Entonces los discípulos comprendieron. O sea, hermano, no hace falta que usted diga, no, mira, hermano Marcelo, ese texto no habla de Juan el Bautista. La misma escritura lo dice. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado, ¿de quién? De Juan el Bautista. Juan el Bautista es el cumplimiento de la profecía de Malaquías capítulo 4, versículo 5. Que el Señor Jesucristo es el profeta que Jehová iba a levantar del medio del pueblo de Israel de ese tiempo, del siglo I, y a él iban a escuchar. El cumplimiento de la profecía de Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, está cumplida en la persona de Jesucristo. Si el Nuevo Testamento ya declara cumplida ambas profecías, ¿por qué nosotros, con todo el amor, con todo el respeto, hermano, y de corazón, porque lo que busca Corriendo el Velo, este programa, es siempre compartir la sana doctrina? ¿Por qué, hermanos, si el Nuevo Testamento evidencia que estas dos profecías ya están cumplidas, por qué seguimos esperando a Elías y a Moisés que aparezcan en Apocalipsis capítulo 11? Si ya vino, la pregunta sería, ¿qué es lo que está haciendo Juan, el apóstol Juan, cuando está escribiendo Apocalipsis? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que quiere decirnos al presentar dos testigos, pero con las características de Moisés y las características de Elías? Esa es una pregunta mucho más válida. Juan no está identificando a personas. Hermano, esto es importante porque no está identificando a personas, sino está describiendo un ministerio profético con lenguajes y las imágenes antiguo testamentarias. ¿Qué significa que los dos testigos sean una representación de Moisés y Elías? ¿Cómo nosotros deberíamos entender el capítulo 11 a partir ya de esta interpretación? ¿Cómo encaja esta interpretación en el juicio que se está desarrollando ahí mismo? Para contestar esta pregunta es necesario saber y entender que el Nuevo Testamento utilizaba la ley y los profetas como testigo del juicio que iba a suceder en los tiempos postreros. Y esto ya es parte del próximo episodio, así que no te pierdas el próximo episodio de los dos testigos, que te voy a contar cómo entender esta interpretación a la luz de Apocalipsis 11. No te pierdas el próximo programa de los dos testigos, que vamos a responder todas estas incógnitas. El Señor te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Sol y Deo Gloria. Nos vemos.